El 10 de abril de 2026, a las 20:07 hora del este de Estados Unidos, 4 astronautas caen en picado hacia la Tierra a casi 40.000 km por hora. El exterior de su cápsula alcanza 2.760 grados centígrados. Eso es más de la mitad de la temperatura visible de la superficie del Sol. Y la única barrera entre ellos y ese infierno es una capa de material que, 3 años antes, había fallado en más de 100 puntos distintos de una manera que nadie había predicho. NASA lo sabía, los ingenieros lo sabían y había alguien más que lo sabía. Un exastronauta y experto en escudos térmicos llamado Charles Camarda, que en enero de 2026 escribió una carta al administrador de la agencia diciéndole con esas palabras exactas que lo que estaban haciendo era jugar a la ruleta rusa con 4 vidas humanas. NASA lanzó igualmente la misión, y ahora, con la cápsula Orión, recién sacada del Océano Pacífico, ha comenzado una inspección que va a durar 30 días. Una inspección cuyos resultados van a determinar si el programa que ha costado 93.000 millones de dólares puede seguir adelante, o si lo que acaba de ocurrir fue mucho más peligroso de lo que nadie quiere admitir. Al final de este vídeo vas a entender exactamente lo que salió mal en el escudo térmico de Orión, por qué NASA decidió volar con ese problema sin haberlo resuelto del todo, qué dijeron los que se opusieron a esa decisión y qué encontraron los ingenieros cuando inspeccionaron la cápsula después del amerizaje. No es solo una historia técnica, es una historia sobre una agencia con 93.000 millones de dólares gastados, un calendario que no podía permitirse retrasar más, y 4 astronautas que pusieron sus vidas en manos de una apuesta de ingeniería que podría haber salido de otra manera. Si te quedas hasta el final, vas a ver esta misión de una forma completamente distinta a como te la contaron. El 1 de abril de 2026, a las 18:35 hora, del este, el cohete SLS despegó desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida. A bordo de la cápsula Orión, bautizada por su tripulación como Integrity, viajaban 4 astronautas: Reid Wiseman, comandante de la misión; Victor Glover, piloto; Christina Koch, especialista de misión; y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Era la primera vez en más de 50 años que seres humanos salían de la órbita terrestre baja. La última vez había sido el Apolo 17, en 1972. Durante 10 días, la tripulación realizó una trayectoria de vuelo libre alrededor de la Luna. Establecieron el récord de la mayor distancia recorrida por seres humanos desde la Tierra: 406.771 kilómetros. Vieron la cara oculta de la Luna con sus propios ojos. Transmitieron en directo desde el espacio profundo. Hicieron historia. Pero en el sector de ingeniería de NASA, en Houston, en el Centro Espacial Kennedy, y entre los expertos que llevaban meses siguiendo de cerca este programa, había una sola pregunta que eclipsaba todo lo demás. No era si iban a llegar a la Luna, era si iban a poder volver. Para entender lo que ocurrió, hay que volver al 11 de diciembre de 2022. Ese día, la cápsula Orión del Artemis 1, la misión de prueba sin tripulación, amerizó en el Océano Pacífico después de completar un vuelo de 25,5 días alrededor de la Luna. Cuando los equipos de ingeniería retiraron el escudo térmico de la cápsula y lo inspeccionaron, encontraron algo que no cuadraba con ninguno de sus modelos previos. El escudo térmico de Orión mide 5 metros de diámetro. Es el más grande jamás construido para una nave tripulada. Hecho de un material llamado AFCOAT, exactamente el mismo que protegió las cápsulas del programa Apolo. Un material con décadas de uso probado. Un material cuyo comportamiento se creía perfectamente comprendido. Lo que se supone que hace el AFCOAT es esto. Cuando Orión entra en la atmósfera, el exterior del escudo se calienta. El material se carboniza de forma controlada. Y esa carbonización absorbe el calor antes de que llegue a la estructura de la nave. Se consume hacia afuera para proteger lo que está adentro. Lo que encontraron en el Artemis 1 fue diferente. La Oficina del Inspector General de NASA publicó su informe en mayo de 2024. Las imágenes eran inequívocas.
en más de 100 puntos distintos de la superficie del escudo, el Abcoat no se había erosionado de forma uniforme. Se había agrietado, y trozos enteros habían salido despedidos durante la reentrada, dejando cráteres en el material. No erosión controlada, fragmentación. NASA tardó meses en reconocerlo públicamente. La primera mención oficial llegó en marzo de 2023, cuando Howard Hu, director del programa Orión, admitió en una llamada con periodistas que habían observado más variaciones de las esperadas en el escudo. Pero no fue hasta el informe del Inspector General de mayo de 2024 que el público pudo ver las imágenes reales del daño. Lo que esas imágenes mostraban planteaba una pregunta que no tenía respuesta fácil. Si esto había ocurrido en un vuelo sin tripulación, ¿qué iba a pasar con 4 personas dentro? NASA pasó casi 2 años investigando la causa raíz del problema. Trasladaron aproximadamente 200 muestras del escudo del Artemis I al Centro Espacial Marshall en Alabama. Realizaron más de 100 pruebas en las instalaciones de arco eléctrico del Centro de Investigación Ames en California. Formaron un equipo de revisión independiente liderado por Paul Hill, exdirector de vuelo de los transbordadores y miembro del panel asesor de seguridad aeroespacial de NASA. La conclusión a la que llegaron tiene que ver con algo específico de cómo Orión había entrado en la atmósfera durante el Artemis I. Para esa misión, los ingenieros habían diseñado una maniobra llamada entrada de rebote. La cápsula toca la atmósfera superior, reduce velocidad, rebota brevemente de vuelta al espacio y luego hace una segunda entrada final antes del amerizaje. Aumenta la precisión del punto de aterrizaje y da más opciones si hay mal tiempo. El problema estaba en ese rebote. Durante la fase de rebote, el Abcoat se calienta lo suficiente para que empiecen a generarse gases en su interior. Pero antes de que esos gases puedan escapar de forma controlada, la temperatura baja porque la cápsula vuelve brevemente al espacio. La presión se acumula dentro del material, y cuando la cápsula entra por segunda vez en la atmósfera y el calor sube de nuevo, esa presión interna ya no tiene salida. Rompe el Abcoat desde dentro. El diagnóstico era claro. La solución, en cambio, era un problema. El escudo del Artemis II ya estaba instalado antes de que el Artemis I regresara. El mismo diseño, el mismo material, el mismo método de fabricación. En lugar de la técnica original del Apolo, donde trabajadores rellenaban a mano 300.000 celdas individuales con material, ablativo, Lockheed Martin, empresa contratista responsable de la construcción de Orión, había optado por un sistema de bloques prefabricados, 186 bloques de Abcoat pegados sobre la estructura de fibra de carbono de la cápsula. Más eficiente, más rápido, y al parecer con un comportamiento ligeramente diferente al previsto. Reemplazar ese escudo con un diseño corregido habría retrasado la misión entre 18 meses y 2 años. NASA no podía permitírselo. No era solo una cuestión de calendario. Era una cuestión de $93.000 millones. Eso es lo que el inspector general de NASA estimaba que el programa Artemis habría costado entre 2012 y 2025. Y cada lanzamiento del cohete SLS añade entre $4.000 y $4.200 millones adicionales. Con esas cifras sobre la mesa, la decisión que tomó la agencia fue esta: volar el Artemis II con el escudo existente, pero modificar la trayectoria de reentrada. En lugar de la maniobra de rebote, Orión entraría en la atmósfera, con un ángulo más pronunciado y sin el segundo salto. Menos tiempo de exposición a las temperaturas más extremas. Menos tiempo para que los gases se acumulen dentro del Abcoat. La idea era sólida en teoría. Pero había alguien que no estaba de acuerdo. Y lo que todavía no se sabía era cuánta razón podía llegar a tener. Charles Camarda no es un crítico de las redes sociales. Es el astronauta que en 2005 voló en la misión STS-114, el primer vuelo tripulado después del desastre del Columbia. Su trabajo en esa misión incluía específicamente inspeccionar el escudo térmico del transbordador para verificar que era seguro volar. Durante más de 30 años, trabajó en investigación de escudos térmicos para NASA. En enero de 2026, el nuevo administrador de NASA, Jared Isaacman, organizó una reunión. Convocó a ingenieros del programa,
directivos de la agencia y expertos externos. Invitó también a 2 periodistas, y allí estaba Camarda. La reunión duró horas. Después, Isaacman declaró que tenía plena confianza en el escudo y en la nueva trayectoria de reentrada. Camarda salió a decir lo contrario. En una carta abierta dirigida directamente a Isaacman, escribió que NASA estaba jugando a la ruleta rusa con las vidas de 4 astronautas. Estimaba que el riesgo de catástrofe era de aproximadamente 1 entre 20. Argumentó que la agencia no había caracterizado completamente los riesgos, que no existía una solución real de hardware, y que la nueva trayectoria de reentrada generaba su propio entorno térmico desconocido, uno que nunca había sido probado a escala real. Su frase más dura era esta: la historia demuestra que los accidentes ocurren cuando las organizaciones se convencen a sí mismas de que entienden problemas que en realidad no entienden. Este caso exhibe los mismos patrones que precedieron a catástrofes anteriores. Esas catástrofes anteriores tenían nombre: el Challenger en 1986, el Columbia en 2003. Camarda no estaba solo. Dan Rasky, experto en sistemas de entrada y materiales de protección térmica que trabajó en NASA durante más de 30 años, declaró a CNN que cuando el escudo térmico está fragmentándose, aunque el vehículo no sea destruido, estás justo en el punto de fallo incipiente. Danny Olivas, exastronauta y miembro del Consejo Asesor de NASA, había descrito inicialmente el escudo como desviante, no lo que la agencia querría para sus astronautas. Luego, tras una revisión más profunda, cambió su posición y dijo que NASA había hecho un trabajo excepcional trabajando el problema. Isaacman fue más directo que cualquier administrador de NASA anterior sobre los riesgos reales. En una entrevista publicada el 7 de abril de 2026, 3 días antes del amerizaje, dijo: «Mi presión arterial seguirá elevada hasta que estén bajo los paracaídas en el agua frente a la costa oeste. No hay un plan B. Ese es el sistema de protección térmica. El escudo térmico tiene que funcionar. No hay un plan B». Esa frase es la que importa. A diferencia de prácticamente todos los demás sistemas de una nave espacial, el escudo térmico no tiene redundancia. No hay una segunda capa de respaldo. No hay un sistema alternativo que se active si el primero falla. El escudo funciona o no funciona. Y si no funciona, no hay recuperación posible. El 10 de abril de 2026, a las 20:07, la cápsula Orión amerizó frente a las costas de San Diego, California, frenada por 11 paracaídas hasta una velocidad de 27 km por hora. Los 4 astronautas estaban vivos, ilesos, la misión había funcionado. Pero lo que ocurrió a continuación merece atención. Casi inmediatamente después del amerizaje, observadores del sector espacial en redes sociales notaron algo en las fotografías y vídeos de la cápsula bajo los paracaídas: una mancha blanca inusual en el escudo térmico. Grande, llamativa, diferente al resto de la superficie carbonizada y oscura. La imagen circuló rápidamente. Las preguntas empezaron a acumularse. Jared Isaacman respondió horas después desde el barco de recuperación, el USS John P. Murtha. Explicó que la mancha blanca correspondía a la zona conocida como Compression Pad Area, que es exactamente la zona de amortiguación donde el escudo se une a la estructura de la cápsula, y que ese comportamiento había sido observado y documentado en pruebas de arco eléctrico previas al vuelo. La decoloración no era material liberado, escribió Isaacman. No se observaron condiciones inesperadas. El comandante Weissman, que inspeccionó la cápsula junto a su tripulación, el 11 de abril, a bordo del USS Murtha, fue directo. Nos agachamos y miramos la parte inferior de la nave, y para 4 humanos mirando el escudo térmico a simple vista, nos pareció magnífico. Nos pareció estupendo. Añadió: eso sí, un detalle que no hay que perder. En el hombro de la cápsula, la zona donde el escudo térmico se une con la estructura cónica de la nave, había algo de pérdida de carbonización. Pequeña, localizada, pero estaba ahí. La parte inferior, la que enfrenta las temperaturas más extremas, la zona que hace todo el trabajo, había aguantado.
Howard Hu, director del programa Orión, confirmó que la cápsula va a someterse a una inspección completa de 30 días, que culminará en un informe. NASA ha dicho que espera reutilizar 286 componentes del Artemis II, y los resultados de esa inspección van a ser determinantes para decidir si la agencia está en condiciones de lanzar el Artemis III en 2027. Pero hay una cosa que ya está confirmada. El escudo térmico utilizado en el Artemis I y en el Artemis II no volverá a volar. NASA ha anunciado que todas las misiones futuras usarán un diseño diferente, con APQuad de mayor permeabilidad y un proceso de fabricación que garantice una distribución uniforme del material. Es decir, se voló el Artemis II sabiendo que el escudo tenía un problema conocido. Se modificó la trayectoria para reducir el riesgo. Funcionó. Y ahora el diseño defectuoso se descarta para siempre. Isaac Mann lo dijo él mismo públicamente antes del vuelo. No es la forma correcta de hacer las cosas a largo plazo, y lo vamos a corregir. Eso es una admisión extraordinaria para el administrador de NASA 3 días antes de enviar 4 astronautas al espacio con ese mismo sistema que no es la forma correcta de hacer las cosas. Y lo que hace que esta historia sea más importante de lo que parece en superficie es esto. NASA funcionó exactamente como Camarda describió que las organizaciones funcionan cuando se convencen de que entienden un problema que quizás no entienden del todo. Con 93.000 millones de dólares invertidos, con un programa que lleva más de una década retrasándose, con la presión política de ser la primera misión tripulada lunar en más de 50 años, tomaron la decisión que cualquier organización en esa posición habría tomado. Volaron. Y esta vez funcionó. La inspección de 30 días dirá exactamente cuánto margen de seguridad real había entre el resultado que tuvieron y el resultado que no querían. Pero el patrón que permitió que esta decisión se tomara de esta manera no ha cambiado. El Artemis IV va a realizar una misión mucho más exigente, un alunizaje real cerca del polo sur lunar, con una reentrada desde mayor profundidad en el espacio. Ese vuelo va a necesitar un escudo térmico que funcione en condiciones que este escudo nunca enfrentó. Y la pregunta que queda abierta, mientras comienza la inspección de 30 días, es si los datos que van a salir de esa revisión van a contar la historia completa. O si, como ocurrió después del Artemis I, van a pasar meses hasta que alguien decida mostrar las imágenes reales. Si quieres saber lo que encuentren cuando terminen esa inspección, ya sabes dónde estamos. Dale a suscribir y el algoritmo se encarga de que te llegue cuando lo publiquemos.